Hola, hola. Este video es una continuación del último video que he subido el domingo pasado sobre mi portafolio público. Y es sobre todo porque he tenido un par de personas preguntándome, ok, deberías haber continuado, ¿qué se puede hacer con ese dinero que has podido conseguir en literalmente menos de 2 meses, 45 días, que fue casi un 24%? A ver, quiero que se pongan a pensar lo siguiente. Si estuvieran teniendo sus $1000, por ejemplo, en un banco tradicional, sea Banco de América, Chase, Wells Fargo, bueno, estoy hablando de los bancos que tenemos acá en Estados Unidos, esos bancos tradicionales, esos te están dando un 0.1%, que quiere decir que si tú tienes religiosamente tus $1000 en ese banco y no lo has movido por todo un año, solamente te están dando un dólar de que tu dinero ha podido crecer. O sea, después de un año ya tienes ahora $1000 con $1 más, 1001. Esa es la triste realidad. Ahora bien, si tú tienes tu dinero en una cuenta High Yield Savings, que obviamente eso sí es recomendable, en vez de irte por una cuenta a plazo. La cuenta a plazo no es recomendable en total. ¿Por qué? Porque, claro, te puede dar como un 3% de retorno, 3 y pico, por ejemplo, depende de la institución bancaria. Pero quiero que tengan muy presente, si llegan a retirar el dinero por alguna emergencia antes de la fecha pactada en esa cuenta a plazo, ustedes van a pagar una penalidad y a la hora, en vez de estar ganando algo de dinero, van a estar perdiendo dinero. Así que no usen cuenta a plazo, eso es una muy mala idea. Lastimosamente nos han enseñado de que esa es una buena forma de que nuestro dinero crezca, no lo es. Entonces deberían tener su dinero de emergencia o el dinero que tienen en su cuenta de banco en una cuenta que se llama un High Yield Savings, que te está dando también literalmente cerca a lo que es una cuenta a plazo, un 3%. Por ejemplo, SoFi, que es acá de Estados Unidos, está dando un 3.1%. Y bueno, tú lo puedes retirar cuando tú quieras. Y si tú retiras el dinero, no hay penalidades. Entonces, ¿para qué irte por una cuenta a plazo que te puede dar capaz un 0.2% más versus a una institución que te puede permitir que tú puedas retirar todo el dinero si quieres y no hay penalidad alguna? Y te está dando ya casi como, bueno, ya un poco más de un 3%. Ahora bien, si tú tienes tu dinero en un 3% anual, eso te estaría dando con $1000 como por lo menos unos 30 dolarcitos. No importa, es tu dinero de emergencia, está creciendo. Por lo menos va con lo que se nivela con el tipo de la inflación, porque cada año tenemos la inflación. Entonces, sus dinero no está perdiendo valor. ¿Por qué? Porque al generar un 3%, la inflación está por esos porcentajes. Bueno, por lo menos se mantiene por ahí o crece una pizquita. Ahora bien, para no desviarme más, ya en 45 días el portafolio ha hecho un 24%, literal casi ahí. Bravo. ¿Qué se puede hacer? Literalmente yo ahora mismo puedo vender todas las acciones que tengo en esa cuenta y tener ahí $240 de inmediato. O sea, simplemente yo por retirar esos 240 puedo disfrutarlos si yo quisiera y vuelvo a comenzar desde cero con un portafolio de $1000. O sea, quiero que entiendan ese punto. Ustedes tienen de inmediato, si ustedes gustan, la liquidez de vender. Ahora eso sí, tienen que vender en el momento que el mercado está abierto y posiblemente tienen que esperar, claro, para poder retirar el dinero a su cuenta de banco, tienen que esperar 24 horas. O sea, ni bien ha hecho la venta, ya tienen el dinero en su broker account, pero tienen que esperar. Usualmente depende del broker, puede ser de una forma más instantánea también, pero pagas un pequeño fee. Pero yo prefiero en ese caso porque sí he tenido que retirar desafortunadamente algo de dinero hace poco, pero era porque me dio una buena ganancia y justamente estaba medio ajustadito en algo. Así que yo en lo personal, y eso no es recomendable, yo uso parte de mi dinero de emergencia, prefiero trabajarlo en la bolsa en vez de tenerlo, ejemplo, en un high yield savings. No, eso no es un consejo, pero esa es una experiencia mía, que no, espero que no se la copien, pero por lo menos les comparto que es mi caso. Prefiero decirles las cosas como son, de mi caso, no quiero mentirles. Pero en fin, yo espero 24 horas, ni bien hago las ventas, y al otro ejemplo, pasando 24 horas, puedo retirar esos $240. Perfecto, y ahí me puedo disfrutar si quisiera con ello. Pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente, no voy a retener el dinero en algunas posiciones. Si ya alguna acción me ha dado demasiado porcentaje, yo puedo cortar, como ya les he dicho, las ganancias de esa y comprar una acción que está castigada. Puedo vender todo de inmediato y usar otra vez 1240 y volver a invertir desde cero también. O simplemente voy posicionando. Por eso les dije que mi estrategia es position trading. Con este tipo de estrategia uno puede, si es que lo hace bien, puede irle muy bien en la bolsa. No puedo decir otras palabras porque si no acá me banea YouTube, pero si uno es bien cuidadoso con su portafolio, puede irle relativamente bien siempre y cuando
no haya alguna crisis repentina del mercado. Lo otro que también puedes hacer es que con estas ganancias tú puedes considerar en poner más dinero, por ejemplo, en un ETF que replica el S&P 500, como el BOO, la SPIG o alguno otro, como el BTI también, por ejemplo. Entonces, ya aquí depende en qué momento, qué es lo que tú haces con tu dinero. Quiero que tengan muy presente que cuando tú inviertes en la bolsa, tú tienes la libertad de poder hacer lo que quieras con ese capital una vez que tienes ganancias. Les repito, si una vez van por una empresa y ven que está bajando, no cogen el modo pánico y se pongan a vender. Porque si ustedes venden en pérdida, ahí literalmente quien está ganando ahí es Wall Street. Y no quiero que eso les pase a ustedes, por favor. Si baja una buena empresa, o sea, por eso tienen que ir por buenas empresas que tienen sólidos balances financieros. Si está cayendo, mírenlo del lado positivo. Es una oportunidad de más compra. Porque a más tú compres cuando está a un precio más bajo, tu costo promedio va a ser mucho menor y para que cuando suba vas a tener mayor retorno. Espero que eso se haga sentido, pero para varios de ustedes esto puede ser un poquito confuso. Por ejemplo, alguna duda que yo tuve al inicio cuando comencé y les comparto. Yo a veces decía, ¿y cómo funciona el interés compuesto? O sea, ya escuché que el interés compuesto pasan los años y va trabajando el interés compuesto. Pero por ejemplo, ahorita mismo ya tengo un 24%. Pero ya es el momento que yo quiera volver a reposicionar mis acciones y sigo creciendo, ahí ya estoy haciendo el trabajo del interés compuesto. ¿Por qué? Porque no estoy esperando los 365 días para recibir ese 24%. ¿Me dejo entender? O sea, ya puedo yo ahora mismo cobrar el dinero, o sea, puedo ahorita cerrar todas mis posiciones y comenzar de cero. Y ya estoy igual trabajando mi interés compuesto. O simplemente tal como estoy ahorita mismo. Ya he vendido algunas acciones, sigo vendiendo lo que me parece que está un poco elevado y compro lo que está castigado. Y si no tengo nada, ¿cómo se llama? Que esté muy barato, por ejemplo, yo puedo tener ese dinero en mi cuenta de broker. Y muchos brokers, para que sepan, si tienen su dinerito, ejemplo, los $1000 o tienen, ejemplo, 500 ahí y no han comprado ninguna acción en particular, no se preocupen, muchos brokers le permiten la oportunidad como si fuera un banco como SoFi, estos fintechs que te dan un high yield savings. Muchos de estos brokers te dan el beneficio de tener como un high yield savings dentro de tu cuenta de broker. Entonces, si yo tengo un dinero ahí que no está siendo invertido, por lo menos me están dando un 2.5 a un 3% del dinero que lo tengo para invertirlo en algo, pero que no está siendo usado ahora mismo. Entonces, yo cuando vendo alguna acción que ya ha subido mucho, pues no, prefiero asegurarme la ganancia y tenerla en mi cuenta de broker. Si no hay ninguna buena oferta, sigo esperando. No tengo que en ese momento tomar una decisión y comprar. Pero si se dan cuenta, acá yo al operar de forma activa, yo estoy acelerando el proceso del interés compuesto. Espero que se entienda esta parte, pero esto es lo que yo al inicio, y lo reconozco, no lo entendí al inicio. Porque estábamos ya acostumbrados a esa parte de los bancos tradicionales. Tienes que tener tu dinero todo un año para que recién, el último día del diciembre 31 es cuando te llega tu interés. Algo así es como funcionan los bancos, pero cuando operas en bolsa, literalmente tú ya compras tu acción y subió un 10% y ya lo vendiste, has hecho un 10%. ¿Qué lugar te paga un 10% ahorita mismo? Y en días, casi ningún lugar. Si uno compra ahorita una acción que estaba castigada y bien saca un 10%, tú puedes vender esa posición y hacer lo que tú gustes con ese dinero. Yo en lo personal no recomiendo que ni bien tengas tus ganancias, ya retires todo el dinero, porque sin querer lo puedes malgastar. Pero ya acá ya ustedes son suficientemente grandes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Quería terminar de aclarar esto porque ya tenía un par de personas que me estaban comentando qué se hace con ese 24%. Y ustedes tienen la libertad total. Yo no soy un asesor financiero, yo solamente estoy aquí para compartirles un portafolio público que he decidido mostrarles y ser 100% transparentes. Transparente, discúlpenme. Y son libres de preguntarme lo que ustedes gusten. Y acá yo les voy a mostrar, pues claro, me puedo equivocar en algunas gestiones. Es más, curiosamente, ahorita me acabo de acordar, estoy participando, como ya les he mencionado anteriormente, en una competencia virtual de inversores por donde yo trabajo. Y sigo manteniendo el primer lugar, pero les voy a mostrar cómo va mi posición ahí. Pero eso no quiere decir, esto que lo tengo muy presente, ya tengo como un 40 y tantos % de retorno en todo el año. Eso no quiere decir que al acabar el año voy a tener más, porque todo
uno no sabe cómo va a estar el futuro. Puede ser que tome una muy mala decisión repentinamente y comience a invertir en una mala empresa, pero obviamente yo hago lo posible para no irme por una mala empresa. Pero a veces tú puedes ir por una buena empresa y lastimosamente puede estar castigada por varios meses. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Nunca pongan, como diciendo, todos los huevos de oro en una misma canasta. No pongan, sí, así se dice, ¿no? La frase, sí. No pongan todos los huevos en una sola canasta. Distribúyanlos de forma equilibrada, porque si en caso en una de sus estrategias no funciona bien, un 10% de todo su portafolio no está solamente siendo afectado, no el 100%. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Chao, chao. Hola. Si vives en Estados Unidos y quieres comenzar a invertir, Webull te está dando 12 acciones gratis. Así que si te interesa, sigue mirando este video. Puedes abrir una cuenta con $1. Depositas $100 o más, Webull te recompensa con hasta 12 acciones gratis por tan solo abrir tu cuenta con el enlace de mi perfil. Te depositarán acciones fraccionadas de empresas líderes como Apple, Nvidia o Tesla directo a tu cuenta. Tengo este canal de Active Invest SA donde estoy compartiendo un portafolio público con $1000 y les estoy mostrando todas mis operaciones, compras y ventas de forma 100% transparente para que aprendas conmigo. Esta promoción es solamente por un tiempo limitado, así que si te llama mucho la atención, aquí les voy a compartir un enlace de cómo pueden ver el tutorial de paso a paso de poder crear una cuenta de Webull desde cero. Para terminar, te dejo mi enlace referido en el comentario fijado aquí abajo. También, así de una forma, tú vas a recibir tus 12 acciones y a mí me sigues ayudando a tener un contenido gratis para toda la comunidad. Esta publicidad fue creada por el canal Active Invest SA. No soy un asesor financiero. Recuerden, esto no es un consejo financiero. Toda inversión implica riesgo de pérdida de capital. Aplican términos y condiciones de Webull. Nos vemos.